Hola amigos, mi nombre es Fernando Torres y este es otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a hacer un recorrido de la historia de una de las armas más letales, míticas y simbólicas de nuestra especie. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, comentario o reflexión abajo. Vayamos a la batalla espada en mano de hoy. Cuando hablamos de combates con espadas o de la espada misma, digamos que se nos viene en la cabeza como una ebullición de ideas extrañas e imposibles que de alguna manera fueron impuestas por entre los mitos, las leyendas, y si le sumamos a las películas de Hollywood, bueno, se termina de deformar todo lo que nosotros sabemos y pensamos que las espadas son capaces, no sé, de cortar piedras, de cortar árboles, o que simplemente en los combates pueden estar media hora combatiendo y hablando tranquilamente, sin cansancio y con un largo periodo de batalla personales y de montañas de soldados y todos están bien y todos están perfectos. Bueno, vamos a tratar de desmistificar todo, aparte de contar el origen y el recorrido histórico de las espadas, tratando de desmistificar, tratando de salir de ese lugar tan, insisto, de Hollywood, de las películas y de los mitos, ¿no? De la espada en la piedra de Excalibur o de las grandilocuentes historias de samuráis y katanas destructivas e indestructibles a la vez. La historia de las espadas se remonta aproximadamente hace 3500 años antes del presente, en lo que se conoce como la Edad del Bronce. Y obviamente porque las espadas son armas que están construidas con metales, es decir, están dentro de la edad de los metales, mientras que armas más antiguas, ya sea el hacha o el mismísimo arco y flecha, son anteriores porque se construían con materiales como piedra o madera. Si bien las espadas aparecen en la Edad del Bronce, lo cierto que esta aleación, el bronce es el resultado del cruce aleatorio de dos metales, estaño y el cobre. Bueno, justamente hay rastros de que existían espadas de cobre, pero estas eran muy poco útiles, se destruían o se rompían con suma facilidad. Es por eso que realmente cuando hablamos de espada tenemos que hablar de espadas de bronce. Se sabe que las primeras espadas aparecen en el Mediterráneo y en el Mar Negro, lo mismo que son contemporáneas de las espadas que surgieron en la Mesopotamia asiática. Prolongación del puñal o la daga. Las primeras y verdaderas espadas datan del 1500 a.C. y eran de una aleación metálica de cobre y estaño llamada justamente bronce. En un principio, la empuñadura y la hoja de aquellas espadas antiguas se realizaban como piezas separadas que se unían entre sí. Esto le restaba fuerza de golpe, por tal motivo, en un principio eran armas que se usaban exclusivamente para acuchillar. Sin embargo, con el tiempo se verificó que esto no tenía mucho sentido, ya que la espada va a terminar siendo un arma no solamente de ataque, sino también de defensa. Por lo tanto, debemos tapar los golpes del enemigo, y siendo que estaban construidas en dos partes, era muy fácil que se rompieran. De esta manera se va a tratar de superar este problema con la construcción de la hoja y la empuñadura conjuntamente en una sola pieza, lo cual le va a dar justamente a esta arma un poder ofensivo obvio y un poder defensivo. Y de esta manera van a aparecer estas primeras grandes espadas, en donde, bueno, vamos a ver que hay de distintas formas, de distintos tamaños, formas curvas, formas rectas, de uno o dos filos, y van a cambiar o van a tener estas formas y estas terminaciones ligadas a la utilización que se les vaya a dar. En el caso de los egipcios, vamos a ver que este pueblo tenía espadas curvas como los
Khopesh o los Hepesh, y también espadas de forma recta. Se pueden ver en este sentido muchísimas de estas espadas características descubiertas justamente en la tumba del faraón niño Tutankamón, que dan testimonio de estas espadas de bronce magníficas. Bueno, en realidad hubo muchísimos pueblos, no solamente los egipcios, que se van a destacar por la utilización de distintas espadas. En el caso de los antiguos griegos, también con espadas de bronce, tenían al menos dos espadas muy características. Por un lado estaba el copis, que era una espada muy parecida, muy similar a la falcata ibérica, que se puede ver por ejemplo en la película 300 que usan los espartanos, pero que era más bien de uso más de la caballería griega que de la infantería. Los infantes en líneas generales llevaban en realidad el sifos, que es una espada recta de doble filo y que es, bueno, el arma predilecta del hoplita, del infante pesado griego, y que, bueno, tenía en líneas generales un vacío central fuerte para darle contundencia a esta espada. Y acá, bueno, ya podemos empezar a tirar un poco, a desmistificar algunas cosas que aparecen en las películas. Hay una película que se llama Troya, que lo tiene a Brad Pitt como protagonista, que hace de Aquiles. Hay una escena, bueno, que ahí ya tenemos el comienzo de este mito de las espadas indestructibles, en donde Aquiles le cercena la cabeza a la estatua de metal del dios Apolo. Bueno, esto es verdaderamente imposible. Si su espada era una espada de bronce, lo más probable es que, y que lo era porque en ese periodo las espadas eran de bronce, el material era la edad del bronce, bueno, lo que hubiera sucedido es que al golpearlo se hubiera curvado toda la espada y hubiera quedado como una hoz. Pero bueno, nosotros nos comemos el bulo de que le cortó la cabeza a la espada, a la estatua de metal de Apolo, y quedó ahí todo el mundo sorprendido de Brad Pitt y sus músculos. Pero lo cierto es que las espadas de bronce muy pronto van a quedar superadas cuando en el siglo XIII a.C. aparezcan las espadas de acero, mejor dicho, de hierro más que de acero. En este caso los pueblos micénicos, los pueblos del mar, los asirios, los hititas van a ser entre los primeros pueblos que van a usar estas armas, que van a ser terribles. Y como el hierro es un metal mucho más abundante, esto va a permitir un uso intensivo y digamos, el armado de grandes contingentes de hombres con este tipo de armas. Pero además, yo dije acero, bueno, lo cierto es que la incorporación del carbón en la forja va a permitir una mejora de la aleación que va a llevar al hierro a convertirse justamente en acero, y esto va a ser contundente para lo que es el arte militar. Y entonces con estos pueblos ya podemos decir que aparece una de las espadas más importantes de la historia del mundo y de la antigüedad. Me estoy refiriendo a la espada que usaban los legionarios romanos, el gladius o gladio, que bueno, tenían distintas variedades, el Pompei, bueno, el más claro de todos los estilos que se usaron, de los modelos de gladius, es el Hispanicus o Hispaniensis, que tenía aproximadamente digamos 70 centímetros, o entre 60 y 70 centímetros de largo la hoja, y pesaba más o menos 1 kilo con toda la construcción, y que bueno, va a ser un arma contundente. Bueno, uno de los mitos que se suele ver en las viejas películas, que hoy por suerte ha sido ya superado, los gladios se usaban del lado derecho y se sacaban de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque los legionarios combatían en orden cerrado, en formaciones cerradas, con protegidos el lado izquierdo con el scutum, que era el escudo rectangular, y si uno lo saca de este lado, cuando saca la espada se acuchilla a uno mismo o se corta el brazo por dentro, y la verdad que era un despropósito. El gladio se usa del lado derecho, se desenfunda de este modo, y es un arma corta que sirve más bien para apuñalar. Yo golpeo con el escudo y clavo con el gladius. Era para un combate cuerpo a cuerpo. Para un combate más a la distancia se usaban otras armas, como por ejemplo el pilum, que era una jabalina arrojadiza. Cada legionario llevaba 2 de estas armas. Arrojaban primero eso, lo que se conoce como fuego, la capacidad de fuego en el arte de la guerra se les llama
llama así, y la maniobra que le daba en este caso la legión. Bueno, como sea, estas armas eran típicas de los soldados legionarios romanos, que lentamente, ya para el final del periodo de dominio romano, hacia lo que se conoce como la decadencia, el gladius o gladio va a ir cambiando cuando se empiece a tomar a la spata germánica, que es un arma más larga, ya estamos hablando de 100 centímetros de hoja, y que es un arma más bien, si bien se puede usar ofensivamente, para el ejército romano significó un retroceso, porque el uso del gladio, del scutum y del pilum habla de una fuerza militar que era más conquistadora, era un ejército más ofensivo. La incorporación de la espata, cuando se deja de usar el pilum y se retoma el uso de la lanza, habla de un ejército que ya está instalado en las fronteras y es un ejército defensivo. Ya las conquistas romanas se han detenido, se afianza las fronteras y esto le hace perder a los romanos el camino de los conquistadores y a su vez entonces van a ser arrasados en este momento por los pueblos germánicos invasores que no sé si van a destruir al Imperio Romano, pero en todo caso van a provocar un cambio rotundo en el occidente europeo. Y es que con la espata en este periodo tardo antiguo o lo que se conoce como alto medieval, el comienzo de la Edad Media, va a tener su primacía la espata o espada germánica de los pueblos anglosajones y también de los vikingos, que aparte se destacaban por ser maestros en el arte de la forja, eran herreros, manejaban la forja de metales, todo lo que era el arte en metal era, pero para ellos normal, sus dioses estaban muy ligados al acero, eran culturas fraguadas, la fragua en acero. Y bueno, van a ser en este periodo, la espada se va a convertir en parte del brazo de cualquier guerrero. Un típico guerrero de este periodo y de la idea que tenemos en nuestra mente del guerrero es con una espada, es el arma del guerrero. Pero aparte, a partir de la Edad Media, la idea del caballero medieval es inseparable de la espada. Va a estar dentro de lo que uno espera de un guerrero, inclusive su forma. Hablamos del caballero cristiano, la espada invertida, tomada desde el filo, es una cruz. Tiene toda una cuestión simbólica que va a cruzar a la cultura europea occidental de forma contundente. Y aquí ya tenemos otro mito que tenemos que derribar, y es que cuando uno mira las películas, ve en las batallas, en los ejércitos enfrentados en la Edad Media, las huestes, por ejemplo, de William Wallace, de la película de Mel Gibson, o todas y cada una de las películas que se ve del periodo, se ve a cientos y a cientos de soldados y guerreros con espadas. Falso, totalmente falso. Esto no era así. Las espadas no eran un arma abundante, sino todo lo contrario. Era un arma más bien exclusiva para seres que eran considerados especiales en cuanto a nivel económico, de estatus y también de preparación, que era el guerrero medieval, el caballero. El caballero no era cualquier persona. No estoy diciendo que los estoy valorando yo como algo bueno, sino lo que digo es cómo era el pensamiento del medioevo. Era un mundo dividido en órdenes, en castas que eran imposibles de ser cruzadas, y por lo tanto el ser caballero se hizo de esto toda una cultura. La idea de justamente que todavía nos llega a nosotros de la caballerosidad tiene todo ese halo místico, religioso, esa impronta de pensamiento de etos medieval que quedó hasta nuestros días. Todavía hablamos de baño de caballeros, por ejemplo, ¿no es cierto? O de las actitudes, bueno, surgen en este periodo, y la espada, bueno, obviamente era un símbolo de estos caballeros. No estaba al alcance de la población llana. Y aparte porque cuando pensamos la espada en sí, era un elemento dentro de lo que se conoce como las armas blancas, era el elemento o el arma más difícil de construir.
Eran armas exclusivas y muy, pero muy caras. De esta manera, ya de por sí, quienes estaban destinados a poseer esta arma tenían que tener un poder económico muy alto. ¿Por qué? Bueno, quienes construían las espadas ya también tenían todo un estatus, eran los llamados maestros espaderos, eran ya un arte casi cuasi esotérico que solamente se pasaba de padres a hijos, de generación en generación, y que era, digamos, muy caro el proceso de construcción, de forja, para hacer buenas espadas, y estaban al alcance solamente de aquellos que eran sumamente adinerados. Llámese señores feudales, desde el plano más raso, los caballeros, ir yendo hacia arriba. Digo, el caballero es el caballero castellano era el soldado, mejor dicho, el guerrero medieval más básico. Por debajo estaban los soldados. Bueno, estos caballeros podían, porque eran señores feudales, eran carísimos, ya un caballo era carísimo, salía una Ferrari, toda la armadura era costosísima y toda la que es la panoplia, la cantidad de armas, entre ellos la espada, desde ya. Entonces pensemos que no estaba al alcance de la mano. Por lo tanto, cuando uno ve esta película dice, pero ¿qué pasó acá? Otros que podían llegar a tenerla en todo caso eran los ejércitos mercenarios, las llamadas compañías libres de la Edad Media, que eran, digamos, en la Guerra de los 100 años, se convirtieron en enormes ejércitos itinerantes que sí tenían en muchos casos espadas, o los condottieri italianos, que eran exclusivamente unos mercenarios de caballería. Pero en todo caso, digamos que solamente ellos. Uno podía decir, bueno, pero tal vez después de las batallas, en los campos de batalla abandonados, se podían tomar estas armas. Muy pocas, porque justamente había muy pocas. Y en todo caso, lo que podía suceder es que la plebe, los campesinos, el soldado raso, en realidad iba armado de otras armas. Iba armado de una lanza, que eran muy buenos en el manejo de la lanza, el mangual, la maza, el martillo de guerra, el hacha, o simplemente una ballesta o el arco y la flecha. Todas estas armas sí eran de uso más cotidiano de los soldados, y si eran muy bien entrenados, o en todo caso tenían un buen manejo, lograban su objetivo de derribar a los caballeros medievales. Pero desmistifiquemos, veamos las películas con tranquilidad, obviamente, no vamos a estar, esto está mal, pero digamos las cosas como deben ser. No había tantas espadas en la Edad Media, no estaban tan al alcance de la mano. En el periodo germánico sí, en la primera parte de la Edad Media sí, porque digamos que todavía no estaba conformado el sistema feudal. Por lo tanto, había muchísimos hombres libres, sobre todo en lo que es en los reinos romanos germánicos, y había una abundancia de guerreros. Pero esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque se conforma el modelo feudal, y es un modelo de dominación. En el mejor estilo marxista podemos hablar, es un modo de producción en donde se explota a la mayoría campesina y se la sojuzga con el monopolio de la violencia por parte de los guerreros medievales. Por lo tanto, no era tan sencillo que un hombre común tuviera una espada. Vamos a ver que en este periodo va a haber una amplia variedad de espadas. La primera y más clásica es la de una sola mano, que tenía una especie de pomo redondo que le daba peso y balance, pero también aparecen enormes espadones de dos manos llamados montantes o mandoble, que uno podría decir el doble de un hombre, man, o mano doble, y en el medio lo que se conoce como una especie de hibridación entre una y otra, que son las espadas llamadas espadas bastardas o de mano y media, que eran muy comunes en este periodo. Había armas que eran como el falchión o el bracamarte, que tenían hojas más anchas, en algunos casos curvas, que servían para el corte y el golpe. De esta manera van a aparecer distintos tipos de espadas, algunas con puntas más aguzadas y reforzadas para poder atravesar algún tipo de cota de malla. Y esto viene de la mano de que en realidad esta aparición de distintas espadas viene de que, aparte de la tecnología de la confección de las espadas, también empieza a haber una
una transformación en las vestimentas militares del periodo. Se pasa justamente de la cota de malla a lo que se conoce como la armadura de placas, el arnés blanco, también como se lo conoce, que estamos hablando de las armaduras en donde, bueno, obviamente para poder atravesarlas no era sencillo, es más, podríamos decir que casi era imposible. Un caballero con armadura solamente era vulnerable en las partes que estaban descubiertas, las axilas, la ingle, el casco, las hendiduras del casco o tal vez por acá abajo y nada más. Sí, y esto nos lleva a empezar a hablar de otro de los mitos que se suele ver en las películas. Uno de los mitos más típicos de Hollywood es ver que viene un caballero y le corta el brazo como si nada, un brazo con armadura, o las sabiolas le corta la cabeza, saltan como si nada. Bueno, vamos a decirlo, las espadas no son herramientas o armas que permiten ese tipo de cuestiones. Si uno golpea algo que es de igual dureza o más que la espada, la mayoría de las veces lo que va a suceder es que la espada se va a dañar su hoja para siempre o se va a romper. Las espadas no estaban para cortar de esa manera. Obviamente que si agarraba un cuerpo desnudo, un brazo al aire, y podía producir un buen golpe, pero había que tener una muy depurada destreza para cortarla de un solo golpe, porque otra cosa que hay que decir, el cuerpo humano es mucho más duro de lo que se piensa y los huesos son también duros de cortar. Hay que tener un golpe excelente para poder lograr semejante cosa. Y si encima se cruza que aparece una parte de la armadura, bueno, olvídense, esto no se daba. Ni siquiera, o en todo caso los verdugos, si uno mira los dibujos de la época, los verdugos usaban unas espadas muy anchas y mucho más largas para tener más fuerza e inercia en el golpe. Y aún así, para cortar una cabeza había que tener, insisto, una depurada técnica, y no sería la primera vez que un verdugo tuvo que golpear 2 o 3 veces el cuello del desdichado que no murió en el acto, porque no era una cosa muy sencilla. Sin embargo, vamos a ver que en las películas aparecen, bueno, hay una película que se llama Excalibur, ya vieja, muy buena, en donde la espada corta brazos y piernas con armaduras inclusive. No es para nada fácil, inclusive una armadura de cuero no es tan sencilla de cortar. Bueno, y acá viene la pregunta, entonces, ¿para qué corno tengo la espada si no me sirve para eso? Bueno, no, sí, la espada es un arma contundente, pero insisto, no era para el uso de cualquier persona un tipo de esta arma. Por lo tanto, esto también debe servirnos para desmistificar este uso en las películas lleno de hombres con espadas. Bueno, esto no es así. De esta manera vemos que está lleno de mitos. Si se viniera, por ejemplo, un guerrero medieval en el siglo XXI, se nos viniera encima, y bueno, yo lo que les recomiendo, si no tienen un arma de fuego y deben utilizar un arma medieval, bueno, un hacha, un mazo, una lanza, o salgan rajando. Sí, no hay manera de detener a estos guerreros, eran bestiales. Piensen que una armadura tenía entre 25 y 30 kilos esparcidos en el cuerpo. Un mito que aparece es que se lo subía en un guinche. No, esto no es así. Un guerrero medieval podía saltar al caballo con armadura completa, como lo haría un soldado en la actualidad, que lleva más o menos esa misma cantidad de peso en el equipo. Pero bueno, son varios los mitos. Hay otro mito interesante que aparece con el tema de las espadas que tienen acalanaduras, ¿sí? Que inclusive se conocen como blood grooves o canales de sangre. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que si alguien te ensarta, te apuñala con un arma con esas acalanaduras, vas a morir inmediatamente porque entra aire en la herida y se te produce una embolia gaseosa. Bueno, otro mito que hay que desmistificar, esto no es para nada así. Las acalanaduras se incluían en puñales y en espadas porque les restaba peso o era simplemente un adorno. En realidad,
cuando te atravesaban, si te atraviesan, tenés la mala suerte de que te atraviesen con la espada, no se va a producir la entrada de aire o la salida más rápida de la sangre. Vas a morir porque te atravesaron y porque en el hecho terrible varios órganos fueron destrozados, o simplemente por la pérdida de sangre, o en todo caso por la infección que te puede llegar a producir, pero no la muerte súbita por esos canales de sangre. Esto es un mito y sería un milagro que sucediera una cosa por el estilo. Ahora bien, ¿había espadas en otras culturas? Sí, por supuesto, no es el mundo europeo exclusivo el que tenía estas armas predilectas de los guerreros. Por ejemplo, en el caso de los mexicas o aztecas tenían el macahuit, que era en realidad una especie de garrote o macana que servía para golpear, pero aparte se le adicionaban pedazos de obsidiana muy filosos que también permitían el corte y que de alguna manera daban esta idea de utilización como una espada. En el caso del mundo árabe, los alfanjes y las cimitarras, esas espadas curvas hermosas, eran muy típicas del mundo árabe. Bueno, un arma que hasta el hartazgo aparece en las películas, en este caso de los samuráis, son las katanas, que también uno puede ver un sinnúmero de acciones, de cortes especiales, de cosas y proezas que son inverosímiles. Lo cierto es que en todo caso sí eran muy afiladas, esto sí, pero bueno, están como muy agrandadas. Las katanas son una de las grandes espadas. Otros son los tulwar, que aparecen en la India. Esto se ven mucho en las películas que están tan de moda hoy en día del cine hindú, con su producción enorme cinematográfica de muchísimas películas. Pero digamos que no son los únicos que van a usar este tipo de armas. Ahora bien, ¿cuándo se termina o cuándo empieza el lento declive del uso de las espadas? Bueno, esto es a partir del siglo XV con la aparición de las armas de fuego. Las armas de fuego van a cambiar rotundamente en lo que se conoce como la revolución militar. Cambian, es un antes y un después de lo que es el mundo de la guerra. Ya vamos a hacer un video sobre la revolución militar, sus implicancias, cómo se fue produciendo. Pero en el caso de las espadas y de la vestidura de los guerreros medievales, las armaduras con las armas de fuego dejan de tener sentido. Por lo tanto, se ve una mudanza de ropas, de armaduras, se pasa a ropas de tela, y la espada acompaña este cambio con la aparición de lo que se conoce como las espadas roperas, que son más adecuadas inclusive para el uso civil, y tienen, porque uno dice, bueno, acá empieza otro tema. Al desaparecer las armaduras, al aparecer las armas de fuego, las espadas empiezan a tener un doble laburo, que es o trabajo, que es el de volver a proteger, ¿sí?, y ser un arma de defensa y ofensa. Por lo tanto, aparece lo que se conoce como una incipiente esgrima en este momento, hacia lo que es el periodo final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna. En el periodo renacentista aparece lo que es la llamada esgrima antigua o renacentista, que va con las escuelas italiana y germánica, y luego francesa y finalmente española. Aparecen estas escuelas de esgrima en donde también se ve que la protección ya no está en el cuerpo, y en el caso de la espada aparece sobre todo en la parte de la mano, con los gavilanes que son como guardamanos, que son muy características en las películas de los mosqueteros, por ejemplo, que permiten la protección por lo menos de la mano. Y vemos entonces este cambio que hace que las espadas se incorporen al mundo de los civiles. Y en el caso del uso civil, vamos a ver que las espadas van a tener una prolongada vida, sobre todo hasta el siglo XIX, en donde el mundo civilizado, vaya a saber si se puede pensar que era realmente civilizado,
las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a demostrar todo lo contrario, pero en todo caso ya queda mal que un hombre vaya con la espada a todos lados. Entonces se empiezan a disimular, por ejemplo, los caballeros y los gentlemen de aquel periodo, de final del siglo XIX, lo esconden en los bastones, y que son muy propicios para el caso de un robo, o en todo caso aparecían las espadas en los duelos. Ya voy a hablar algo de los duelos, pero también ahí hay varios mitos, pero digo, en todo caso sobrevive la espada en el sable de caballería hasta principios del siglo XX. Todavía se habla de cargas de caballería, algunas míticas como la de la carga polaca contra los Panzer. Es un mito muy grande ese, pero bueno, no compete sobre esto. Pero en todo caso, continúa el uso de los sables, y ya siglo XX, siglo XXI, las espadas, digamos que tienen más bien un uso protocolar en los ejércitos modernos, más de regimientos históricos, que simplemente se usan como parte de la prestancia del mundo militar, o justamente en regimientos tales como la Guardia Suiza, que todavía los usa como parte de su fasto. Y en todo caso sobrevive la espada en los que practican artes marciales occidentales, tales como la esgrima con florete o la esgrima antigua y renacentista, que se pusieron muy de moda en los 90, y que están estas agrupaciones que estudian a los códices del siglo XV, siglo XVI, de grandes maestros como Filippo Badi, había otro que era de Liberi, o los maestros germánicos como Lichtenhauer, creo que se llamaba, un alemán, que permiten la recreación de cómo se combatía en aquellos tiempos. De esta manera podemos ir terminando en la desmistificación de una de las cosas que se suele ver muchísimo en las películas, estos grandes bulos que nos venden, que son maravillosos, que nosotros compramos porque ese es el juego de la ficción, de largas batallas de duelos de espadas, que nutrieron la infancia de muchos de nosotros. Hay dos películas de un actor que se llamaba Stuart Granger, una es El prisionero de Zenda, otra es Scaramouche, en donde hay unos duelos de espada interminables, maravillosos, imperdibles, pero que son inverosímiles. Realmente dicen los especialistas, estos maestros de esgrima de estas escuelas de artes marciales renacentistas occidentales, que un duelo de espada no podía durar en promedio más de 4 segundos. Y en una batalla, esto se reduce a la mitad, 2 segundos, porque encima están atacándote por todos lados, lo dicen ellos que son los que saben. En realidad, y esto se ve muy bien en otra película, que creo que es la que mejor explica esto, se las recomiendo, que se llama Los Duelistas, es la ópera prima de Ridley Scott, aquel que hizo La caída del halcón negro o Gladiador, para 2 películas emblemáticas. Su primer película de 1977 se llama Los Duelistas. Excelente. Ahí se ven cómo eran los duelos realmente, estos en la época del periodo napoleónico, en donde en todo caso se estira esos 4 segundos de un duelo en el medirse, en el hacer un cruzamiento de alguna que otra espada para ver cómo es el sistema de postura y de defensa del contrincante. Nada más. En realidad un duelo de espada duraba, cuando se iniciaba, muy pero muy poco. Así que la recomendación es, si en algún momento les toca a algún loco que los persigue con espada, huyan por la derecha, decía un dibujito animado. Como sea, amigos, hasta aquí terminamos este video de la breve historia de la espada y de los mitos. Algunos, quedan muchísimos más que en algún momento develaremos. Pero nos vemos entonces en la próxima batalla de la historia desconocida.